y del alma, como el alma es influida por el cerebro, por los pensamientos, por las experiencias, también influida por el espíritu. Y hoy vamos a darle cláusula y hablando más de lo que es la vida del espíritu en nosotros, la vida del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y vamos a estar tocando dos subtemas, por así decir. El primero es el de la naturaleza divina. Hay mucho que abarcar en estos temas, pero lo he comprimido, lo he resumido. Luego, con el favor de Dios, en septiembre vamos a estar dando unos estudios bíblicos. Y entonces vamos a tocar estos temas de lo que es la vida del Espíritu, la vida de Cristo en la iglesia y la naturaleza divina, que es herencia de nosotros los hijos de Dios. Vamos a hablar de esos temas más profundos, a tocar más versículos, porque el Nuevo Testamento y parte del Viejo Testamento está repleto de lo que es la vida de Cristo en la iglesia, la vida del Espíritu en la iglesia y la naturaleza divina. Vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Cuando lo tenga, diga ya. Me quedó mi agua por acá. Aleluya. Lo tenemos. Amén. Deja agarrar este aparato porque hoy como cada domingo se me quedan las espejuelos en la guagua de trabajar. Ore por mí, por favor. Dice, pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra que ya es bendecida en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por permitirme levantarme esta mañana y ver tu gracia sobre nuestras vidas. Por permitirme venir a este lugar a adorarte y servirte, Señor. Por permitirme ser el vocero de tu palabra. Gracias, Jesús. Padre, en esta hora me presento delante de ti, Señor. Piensa por mi mente, siente por mi corazón y habla por mi boca. Que toda palabra sea para bendecir, para empoderar y para equipar a tu pueblo, Señor. Amén. Acá acabamos de leer algo interesante, porque cuando hablamos de la vida del Espíritu y de la naturaleza divina, lo primero que aquí en los Romanos el apóstol Pablo nos habla es acerca de la naturaleza que podemos ver. Lo cual me lleva a entender que todo lo que vemos acá, en cuanto a naturaleza, se refiere, fue diseñado en el cielo. Fue diseñado en el corazón de Dios. Por eso la Biblia dice, si no me equivoco, en Colosenses, que todas las cosas creadas fueron por Él, para Él y en Él subsisten. En Él se sostienen. En Él todo esto sigue de pie y corriendo. En otras palabras, una epístola que también la escribe Pablo. Y me encanta porque entonces Pablo coge, literalmente Pablo coge el Viejo Testamento y te lo explica en estas cartas en el Nuevo Testamento. Y comienza a escribir a los romanos, a los gálatas, a los colosenses.
Y cuando usted mira allí, lo que usted ve perplejado y manifestado allí en las escrituras de Pablo, son las cosas que estos hombres de Dios en el Viejo Testamento experimentaron. Y Pablo lo primero que habla aquí es de la creación. Y que todo aquel que ha experimentado por vista, por gusto, por tacto, por sus 5 sentidos, usted ha experimentado la creación de Dios, entonces usted ha experimentado la naturaleza divina. Más adelante, en el libro de Gálatas, cuando Pablo le habla a la iglesia de Gálatas acerca de la vida del Espíritu y los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, Pablo hace hincapié en esto también. Pero ahora está Pablo diciendo allí, y esto yo creo que lo tocamos, debo decir, en la primera parte de esta serie, el primer domingo que hablamos de esto, tocamos esos versículos de Gálatas, donde habla de la naturaleza pecaminosa del hombre y habla de la naturaleza divina de Dios, y cómo hay una batalla constante entre una naturaleza y la otra. Y es interesante que cuando entonces habla de la naturaleza pecaminosa, Pablo no se refiere a ella. Pablo no se refiere a ella como algo de lo que ya fue creado. Pablo se refiere a ella, a la naturaleza pecaminosa, como los pecados escondidos que nadie puede ver, solamente Dios puede ver. Por eso es que hay una batalla constante en nuestro interior. En nuestro interior. De lo que es bueno y de lo que es malo. De lo que puedo hacer y de lo que debo hacer. De lo que no debo de hacer y de lo que debo hacer, mejor dicho. Y es una batalla constante, como nos ponían los muñequitos. El diablito y el angelito y hablando. Y Pablo dice, si usted es guiado por el Espíritu, Gálatas 5, 22 a 26 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Me encanta que allí él incluye, debo decir, el control propio. ¿Por qué? Porque entonces eso es un fruto del Espíritu. Usted tiene que estar metido en el Espíritu para tener control propio. ¿Por qué? Porque mientras sigamos en este caparazón, como decimos, mientras sigamos aquí con los pies en la tierra, vamos a seguir experimentando la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque así lo designó Dios. Le echamos la culpa a Adán, le echamos la culpa a Eva, le echamos la culpa a la serpiente, le echamos la culpa de por qué había allí un fruto que no se podía tocar, por qué Dios lo plantó allí. Por su absoluta y bendita, buena y agradable voluntad. Hay preguntas que Dios nunca nos las va a contestar ahora. Porque si nos las dice, si nos las contesta, ¿de qué vale entonces el proceso de aprendizaje? Entonces Dios desea que tú aprendas, aún hasta de los cantazos que tú mismo puedas coger. Pero es cuestión de aprender. ¿Podemos cometer errores? Claro que sí, bendito Dios, yo cometo errores a cada rato. Pero eso no me hace, ni me descalifica del llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas. No, los errores no te descalifican, el pecado no te descalifica. La misma Romanos capítulo 8 lo dice, nada te puede apartar del amor de Dios. Y el amor de Dios incluye la salvación, la redención, el perdón de tus pecados, la sanidad, incluye también tu llamado, los dones que Dios te dio. Por eso también en otra epístola dice que los llamados y los dones son irrevocables. Nada te puede apartar de los propósitos de Dios para tu vida. Cuando entendemos esto, y entonces comienzo a caminar, a no enfocarme en mis debilidades,
sino enfocarme en la vida del Espíritu. Ahora me voy a enfocar en dónde debo mejorar. Y cuando mejoro en algo, lo otro mengua. Cuando mejoro mi vida en el Espíritu, mi vida pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa, comienza a menguar, comienza a decrease. Disminuir, gracias. Comienza a disminuir porque no le estoy prestando atención, no estoy alimentando ese ego. Es un ego. El ego de estoy bien, estoy en lo correcto, yo no cometo errores, yo no hago nada mal. El ego de yo soy mejor que Menganito, yo soy mejor que el otro. Y ahí lo vamos a leer. Vamos a seguir leyendo esto. Gálatas dije, ¿verdad? Sí, Gálatas. Gálatas 5. Nos quedamos en el fruto del Espíritu cuando dije control propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas, no existen leyes, no existen límites contra estas cosas. Los que pertenecen a quien, a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Y dice, y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y mire lo que dice, esto es lo más que me llama la atención. ¿Por qué Pablo incluye esto allí? Dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni nos tengamos envidia unos de otros. ¿Por qué Pablo incluye eso allí? Porque el primer pecado, que by the way, fue en el cielo, no en la tierra, fue la envidia, fue la rebelión, fue el yo quiero lo que él tiene. El primer pecado que se manifestó en toda la creación, cielo y tierra, fue allá en el cielo. Cuando aquel ángel rebelde se levantó y dijo, yo seré igual al Altísimo. Yo quiero esa adoración, yo quiero esa clemencia, yo quiero ese respeto, yo quiero esa honra para mí. Y Dios dice, excuse me, there's only one God. Hay solamente un solo Dios, que es merecedor de toda la honra, toda la alabanza y todo el reconocimiento. Y eso es lo que Dios no comparte. Su deidad. ¿Quién es Él? El Todopoderoso. Eso es lo que Dios no comparte. Su esencia. ¿Quién es Él? Dentro de sí. Pero luego vemos un pecado similar. Cuando levantan ofrendas, Caín y Abel, el celo, la contienda, el por qué Dios favoreció a este y no a mí. Entonces yo también quiero el favor de Dios. Se repite la historia. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Pero ¿por qué este es bendecido más que yo? Porque él es el primogénito. Si somos gemelos, nacimos el mismo día. Todas esas preguntas comienzan a comer nuestra conciencia. Comienzan a alimentar nuestros pensamientos. Comienzan a contaminar nuestro ser. Y nos llevan a pensar, es que yo no tengo las calificaciones, yo no tengo el talento o el don, yo no tengo el llamado. Comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos
de por qué Dios no me bendijo a mí como bendice a esa persona. Entonces es interesante que Pablo nos habla del fruto del Espíritu, de lo que el Espíritu produce en nosotros. Y nos dice dominio propio. Nos dice, tengan cuidado con la envidia, con los celos. Escapen de la corrupción del mundo. Segunda de Pedro dice lo siguiente: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Escuche eso bien, porque Dios creó los primeros 5 días, Dios creó todo lo que el hombre necesitara, y en el 6º día Dios creó al hombre. ¿Por qué? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Estoy en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, escucha esto bien, que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos, ¿qué? Por los deseos humanos. Esta naturaleza pecaminosa cargamos con ella, pero podemos escapar de ella. ¿Cómo? Siendo participantes de una naturaleza divina que fue incrustada en nosotros, pero hay que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla, Pastor Omar? En mis tiempos le decían boa. Biblia, oración y ayuno. No es una serpiente, no te asustes. Ella me miró raro. A mí tampoco me gustan las serpientes. Yo le tengo terror, honestamente. Se ve una por ahí, llamo a... ¿Cómo es que se llama el chamaquito? Gongo. Anuncio no pagado. No, eso no merece. Muchachito. Después te digo quién es. Todos estos deseos humanos son causados ¿por qué? Por una naturaleza que ya habita en nosotros. Cristo, al morir en la cruz, derriba, destroza y vence esa naturaleza. Y esa naturaleza incluye todo el poder que el mal podría tener sobre nosotros. La misma Biblia lo dice, que Jesús venció en la cruz. Y juntamente, creo que es Colosenses 1:16, juntamente con su muerte venció todo el poder de la muerte sobre nosotros. O sea, una vez yo vengo a los caminos de Dios, se comienzan a cumplir en mi vida palabras como la de: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Sobre, ¿cómo que dice? A su izquierda caerán 1000 y 10,000 a su derecha, pero a él no llegarán. Palabras como esas comienzan a cumplirse en mi vida una vez yo doy el paso y acepto a Cristo en mi corazón y comienzo a vivir una vida en el Espíritu. Puede que tenga todavía, como decimos nosotros, una pata como que cojeando, tú sabes. Estoy todavía en el proceso, pero estoy caminando en dirección correcta. Eso es lo importante, eso es lo que tiene peso y valor. Que usted siga confiando, creyendo y caminando hacia lo que Cristo desató para su vida. Si todo esto tenía en algún momento, tenía algún poder, ya se le fue quitado. Ahora me voy a enfocar
en lo que el Padre desató para mí. Ahora me voy a enfocar en los planes de Dios para mi vida. Ahora me voy a enfocar en ser participante de una naturaleza divina. Ahora me voy a enfocar en leer la Biblia, en orar, en ayunar, en hacer mi tiempo devocional en mi hogar, levantar un altar en los hogares, hermanos. Esto es algo primordial, especialmente en estos tiempos. Levantar un altar en tu hogar es importante. ¿Sabes por qué? Porque donde más ataca el enemigo son nuestros hogares. Donde más ataca el enemigo es en nuestras casas. Comienzan las discusiones entre la esposa y el esposo y los hijos y los padres. Si usted es como yo, que tal vez viva con la suegra o la madre o el yerno, ¿por qué? Porque ella tiene una manera de pensar, yo tengo mi manera de pensar, mi mamá su manera de pensar, el otro su manera de pensar. Y el diablo se encarga en poner desacuerdos. Es como el diablo funciona, por los desacuerdos. Por eso la Biblia dice que todo aquel que esté en acuerdo con su hermano en algo, Dios lo escucha y Dios contestará la petición. ¿Por qué? Porque hay un poder en el acuerdo. ¿Por qué hay tantos divorcios? Por desacuerdos. ¿Por qué hay tanta discrepancia en los hogares? Por simples desacuerdos. Mira, el desacuerdo puede ser que yo quiero una media roja y ella quiere que me ponga la chinita. O yo quiero guiar mi guagua hoy, pero ella está antojada en irse la guagua de ella. Y si usted no sabe, por cosas tan sencillas como esa, se mete el enemigo, comienza a sembrar cizaña, comienza a sembrar pensamientos equivocados en nuestras mentes. Entonces, por pensamientos equivocados en nuestras mentes, comenzamos a actuar equivocadamente, comenzamos a profesar equivocadamente, comenzamos a expresarnos equivocadamente, y allí le damos espacio ¿a quién? A la naturaleza pecaminosa, a que se manifieste en vez de manifestarse la naturaleza divina de Dios. Entonces, como les dije ahorita, allí entre ese combate, esa guerra de qué debo de hacer, qué debo de hablar, qué no debo de hacer, qué no debo de hablar. Y todo eso sucede simplemente cuando no estamos fortalecidos en qué. ¿Saben qué? En su fe. Porque acabamos de leer en Romanos 1:20, si no me equivoco. Así que al final dice, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Usted quiere saber cómo usted debe de actuar, conozca más a Dios. Usted quiere saber cómo usted debe de hablar, conozca más a Dios. Usted quiere saber cómo usted va a alcanzar lo que usted quiera alcanzar, conozca más a Dios. El problema de la gente hoy en día, que se saben la Biblia, saben orar, saben ayunar, pero no conocen a Dios. Y es algo, ¿cómo te diré? En cierto punto es triste. Porque cuando tú lidias con personas así, tú te quedas pensando como que, yo pensé que tú, I thought you know better. You know. But you're not. Entonces, yo, por mi parte, ¿sabe qué hago? Yo me quedo sentado y simplemente observo. Because that's the best I can do. 10 years ago, mira, yo me enredaba a pelear hasta con el más. Hasta con chamaquitos de edad de Natanael.
Yo era un inmaduro, yo era bien, contendía con la Biblia, por la Biblia, cuando la Biblia no necesita ninguna defensa. Esto es la verdad y la verdad no necesita defenderse. La verdad no necesita gritar. La verdad es simplemente la verdad. Y a veces queremos, no, because I'm right. Lo que leímos ahorita. No nos hagamos vanidosos. El querer probar que tengo la razón y yo sé lo que estoy diciendo. Vanidad. Vanidad no es solamente dinero. Amén. Vanidad también es el orgullo, el ego, que a veces inconscientemente lo alimentamos por querer probar que I'm right, you're wrong. Y después caminamos. ¿Ves? Yo te lo dije que yo estaba bien. I know who I am. It's not that you know who you are. Los pasados domingos lo dijimos. It's about que no me digan, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. I know who I am. Omar Candelario. Yo soy another human being necesitando de la gracia divina para seguir caminando cada día. Necesitando de esto para poder manifestar lo que es la naturaleza divina de Dios. Y otros puedan salir, debo decir, de una esclavitud de la naturaleza pecaminosa, que no es solamente el pecado, el fumar, beber, fornicación, adulterio, no, hasta pensamientos tan significativos como el ejemplo que te acabo de dar, de la vanidad, del egocentrismo, pensamientos tan pequeños como el querer imponer su verdad sobre otras personas, sin entender que Dios es el único poseedor de toda verdad absoluta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie entra al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. So, I don't need to prove you that I'm right. I need to go through that way so I can find my truth. Yo necesito caminar por la vida de Cristo para alcanzar al Padre. Porque en el momento que entro en esos debates, se comienza a levantar ¿quién? Las obras de la carne. Se comienza a levantar todo lo opuesto a lo que es la naturaleza divina. Y entonces, ¿a quién estoy alimentando? ¿A quién estoy dándole permiso a manifestarse? Por sus frutos, dice la Escritura. Por sus frutos los conoceré. Entonces tenemos que entender esto, que a veces, aun cuando estamos caminando en la naturaleza divina, me quedan 15 minutos, bendito Dios, a mala hora regrese el reloj. Digo, no tengo el mío y ahora miro para allá. Aún siendo participantes y manifestantes de la naturaleza divina, esto es lo más fuerte que nos pasa como cristianos. Y es que a veces las aflicciones nos van a tocar nuestra puerta. Pero ¿sabes qué hacen las aflicciones? Las aflicciones nos exponen a otro nivel de gracia. Porque en cada etapa de tu vida, sea buena o mala, vas siempre a experimentar la gracia de Dios.
Y es una gracia que no se puede ver en tiempos de salud, o en tiempos de mala economía, o en tiempos de problemas, de aflicción, de dificultad. Es una gracia que no se puede ver, pero créeme que la vas a palpar, la vas a sentir. Por eso es que la vida con Dios no es impunidad de dificultades, de crisis. La vida con Dios y en Dios es paz en medio de todo lo que atravesamos día a día. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz, escucha esto bien, y la paz que yo te doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no te angusties ni tengas miedo. Eso me suena como a lo que Dios le dijo a Josué allá en el monte. Sé valiente y esfuérzate. Como único podemos disfrutar de esa paz es por medio de la gracia, es por medio de la búsqueda de su Espíritu. Por eso 2 Corintios 4, 7 al 12, y con esto termino el mensaje. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, debo decir. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros actúa también la vida de Cristo. No hay nada, no existe nadie que te pueda apartar del amor y la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue la muerte de Cristo la que te metió en la gracia, y fue la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, la que te mantiene en esa gracia. No existe nada, no existe poder, no existe diablo, no existe nadie que pueda cambiar el curso de tu vida una vez tu vida está en Cristo Jesús. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación existe, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que están en el Espíritu. Así que de esta manera cerramos nuestro servicio. Cerramos esta serie, donde más adelante vamos a tocar estos temas más profundamente, comenzando posiblemente en septiembre. Vamos a comenzar estos talleres tipo célula, va a ser en los hogares. Si lo deseas hacer en tu casa, nos dejas saber, vamos allá y se hace. Si no en nuestro hogar, y según la disposición de la gente, donde quieran hacerlo. Así que
Bendiciones a todos los facebookeros. Gracias por sintonizar. Nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.